Familiares, amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a recibir la presentación del trabajo titulado Respuesta de los sistemas de detección de intrusiones ante amenazas cibernéticas generadas por la IA. Me van a ayudar con la presentación, ¿sí? Cristian Manuel Águila Vivanco, Rommel David Merchan Manzanillas, Luis Miguel Pilamunga Agual Saca. Bienvenidos. ¿Quién empieza, por favor? Yo, Rommel Merchan. Bienvenido, Rommel. Adelante, por favor. Bueno, antes de empezar, recuerden que más o menos tenemos entre unos 5 y 8 minutos. Es una presentación breve y clara, que nos hagas participar qué es lo que hiciste, y luego al final tenemos una que otra pregunta. Okay. Bienvenido, adelante. Ya. Buenos días con todos. El tema de esta presentación es la respuesta de sistemas de detección e intrusiones IPS y IDS, en este caso en específico SNORD, para amenazas generadas con inteligencia artificial. Mi componente fue desarrollado con un análisis y generación de malware de tipo worm o gusano informático frente a SNORD. ¿Podemos pasar? ¿Te ayudo? Ya, entonces aquí tenemos nuestra agenda, introducción, la problemática, el estado del arte, las preguntas de investigación, metodología, respuestas a las preguntas de investigación y las conclusiones y trabajos futuros. Ya, en la introducción nosotros nos hicimos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la situación cibernética de la región en Latinoamérica? Porque nosotros queríamos identificar si es que Latinoamérica está preparado para ataques generados por inteligencia artificial, y tenemos estas preguntas. ¿Existen factores maliciosos que pueden hacer uso de la inteligencia artificial? Los factores amenazosos pueden ser ya sea hackers, pueden ser grupos de cibercriminales, y la última pregunta sería: ¿la inteligencia artificial puede generar código malicioso? Entonces, ¿podemos ayudar? La problemática, tenemos nosotros que en Latinoamérica actualmente hay 1.400 ataques o ciberataques por segundo y un total de 400.010 ataques por minuto. En este caso, los sectores claves que se encuentran bajo ataque son bancas, entornos financieros, energéticos y de telecomunicaciones. Y estos están sumamente preocupados por la nueva generación o el utilizamiento de la tecnología, y en este caso de la inteligencia artificial, y si estos ataques son generados y pueden ser repelidos de alguna manera. ¿Sí? Vamos a pasar. Ya, entonces aquí tenemos un poquito del estado del arte. Aquí ejecutamos 4 puntos importantes, que es ejecutar un análisis sistemático de la literatura, identificar artículos relevantes para el trabajo, evidenciar técnicas de prompt engineer y evidenciar evasiones de implicaciones éticas a los LLMs con el uso de la inteligencia artificial. Aquí nuestras preguntas de investigación tenemos 3. Bueno, en mi caso, ¿cuáles son las técnicas más efectivas para eludir las restricciones éticas impuestas por los modelos de lenguaje largos? ¿Qué estrategias de prompt son efectivas para inducir a los modelos de lenguaje largos a generar código completo funcional? ¿Y qué reglas garantizan o van a garantizar una eficacia de detección y bloqueo de estas amenazas generadas por inteligencia artificial? Ya, nosotros utilizamos esta metodología, la DBR, que es una metodología basada en diseño de búsqueda. Esta metodología lo que busca es generar conocimiento en un entorno educativo a medio de iteraciones. Nosotros hicimos 2 iteraciones: Prompt Engineer y ejecución e implementación. En la de Prompt Engineer tenemos 3 fases: análisis, diseño y evaluación. Una vez que se tiene esa evaluación, procedemos a hacer un entorno iterativo. Entonces analizamos lo que obtuvimos, esos resultados, diseñamos lo que se obtuvo y evaluamos. Prácticamente ya sería en este caso la evaluación de cómo se comporta el worm frente al IPS IDS Snort. Ya, nos pasamos a los resultados de las técnicas aplicadas. Antes de eso, nosotros aplicamos 5 tipos de técnicas de prompt engineer. En este caso, jailbreak, que sería jailbreak de Dan, jailbreak chapter play y switch, y también reverse psychology y prompt engineer. Las técnicas más eficientes y eficaces que nos dieron fueron las de Dan y chapter play. Aquí cabe recalcar que cada técnica tiene su método de ejecución. En este caso, Dan lo que hace es prácticamente subdue anything now, es decir, hacer un prompt que dé una respuesta concisa, así esté mal la respuesta, pero que ejecute una respuesta de la inteligencia artificial. Y el jailbreak o el chapter play es asumir un rol que la inteligencia artificial o el LLM puede asumir, y que ese rol va a ser como el trigger para que se ejecute o dé código funcional. En este caso, están divididos por 5 módulos. En las conclusiones se realizará la interpretación de este gráfico, pero nosotros prácticamente obtuvimos 3 módulos de chapter play y 2 módulos de Dan para el gusano informático. En este caso, los módulos fueron, me parece que era ejecución, replicación, evasión y propagación, y me parece que era ofuscación, me parece, si no estoy mal. Continuemos.
También aquí nosotros tenemos cómo evaluamos el IPS. Nosotros construimos el Word, obtenemos el firewall mediante el pfSense, aplicamos las reglas personalizadas en Snort y nosotros ejecutamos estas pruebas. Entonces aquí nos dieron estos resultados. ¿Qué pasa cuando se ejecutan reglas personalizadas y cuando se ejecutan reglas genéricas? En este caso Snort tiene 4 tipos de reglas genéricas. Me parece que es el OTP Snort Rules, reglas de comunidad de tipo Cisco. Entonces estas reglas se pueden aplicar de manera genérica. Incluso hay unas reglas que en específico que son para la propagación del Word. En este caso nosotros aplicamos el concepto de brecha asumida. El concepto de brecha asumida es prácticamente que el sistema ya fue vulnerado o va a ser vulnerado o ya ha sido vulnerado alguna vez, y en este caso por alguna misconfiguración. En este caso nosotros hicimos que el entorno FTP sea mal configurado con un usuario anónimo sin contraseña y tenga un privilegio excesivo. Entonces ahí se puede ejecutar el ataque. Entonces nosotros prácticamente con la aplicación de reglas personalizadas detectamos una actividad sospechosa y logramos bloquear ese ataque. Pero con la aplicación de reglas genéricas proporcionadas por el mismo Snort no se obtuvo ningún tipo de actividad sospechosa ni bloqueo de la IP. Entonces aquí está el malware ejecutado. En este caso el malware se compone con un PowerShell y también ahí no se puede ver, pero es este PowerShell cuando se ejecuta va a generar un archivo de texto. Ese archivo de texto da o hace caso a si es que está el antivirus o el antivirus está activado o no está activado. Si el antivirus está activado, no va a generar el .txt, pero si está desactivado sí lo va a generar. Y también aquí hay todos estos .PowerShell que se ejecutaron a modo de replicación. En este caso se está ejecutando desde este path hasta el path principal, se está ejecutando ese ataque. Y como se pueden ver, no hay un archivo PowerShell ejecutándose de manera visual, sino que mediante el style window -hidden, que es prácticamente para ocultar esa ejecución del PowerShell al usuario. ¿Sí? Ya, sigamos. Ya, entonces aquí tenemos las respuestas. ¿Cuáles son las técnicas más efectivas para eludir las restricciones éticas? Aquí la técnica en específico es jailbreak, porque el jailbreak prácticamente trata de romper de alguna manera algún sistema para tener una ejecución privilegiada. Y nosotros utilizamos de esa técnica el método DAM y el método Chapterplay, que conocemos el método Chapterplay fue la técnica más efectiva, con 3 de los 5 módulos funcionales obtenidos y el Chapterplay con 2. Estrategias de pronto son más efectivas. Aquí es importante recalcar que en específico nosotros tenemos que ejecutar, aparte de las técnicas y métodos, un entorno académico y controlado, es decir, una simulación de un contexto educativo controlado para que la inteligencia artificial, o en este caso el LLM, se ponga en un entorno más versátil y pueda ejecutar ese tipo de código malicioso, porque es un código malicioso al final y al cabo. Y la otra es optar requerimientos únicamente funcionales, como si propósitos éticos o no éticos. Es decir, yo quiero, por ejemplo, que me hagas una replicación al archivo, o que ejecutes esta replicación a todos los hosts porque necesito enviar información. Esa información puede ser catalogada como maliciosa o no maliciosa, o incluso la propia funcionalidad de propagación y de replicación en sí para usos específicos y funcionales no es malicioso, pero en un entorno y un contexto donde un hacker lo puede hacer, puede ser considerado como poco ético. ¿Qué reglas garantizan el funcionamiento eficaz frente a amenazas generadas por los LLMs? Aquí la aplicación de reglas en específico para entornos, para transmisión de archivos en FTP. Aquí se puede ver que se utilizó el protocolo FTP con comandos de sesiones como user, pass y store. User para identificar si el usuario es anónimo, el pass es que es un pass vacío, es decir, que no tiene contraseña. Entonces, todo eso, y aparte con extensiones de los archivos .exe, .ps1, .py, que son archivos que por lo general son comúnmente utilizados para ejecutar ese tipo de ataque. Ya. Entonces, como conclusiones, tenemos que se ha evidenciado que a pesar de que los mecanismos éticos que tiene la inteligencia artificial aún son vulnerables a técnicas de prompt engineering que pueden generar código malicioso o código potoético para fines precisamente maliciosos. Asimismo, es fundamental mantener un proceso continuo y un proceso de monitoreo y de arquitectura segura a nivel de las organizaciones, porque bueno, aquí entra el tema de un SOC, de un Secure Operations Center. Aquí también tiene alineado con la parte de los IPS que tienen que estar alineados a nuevas técnicas de ataque y deben ser continuamente monitoreados para mitigar estos ataques emergentes. Vamos a continuar.
Ya, aquí colocamos unos trabajos futuros. Aquí podemos realizar una optimización de las reglas de honor mediante el uso de la inteligencia artificial para ejecutar, incluso hacer mucho más eficientes nuestras reglas para la detección de amenazas. Una predicción de amenazas generadas por IA, aplicando modelos de predicción basados en los patrones identificados, o sea, basada en la data que se tiene actualmente, y una predicción comparativa entre los IPS y IDS de código abierto y de código ya comercial, es decir, las soluciones, cómo actúan las soluciones empresariales pagadas y cómo actúan las soluciones empresariales de código abierto, a modo de comparación. Gracias. Listo, gracias. Un fuerte aplauso. ¿Me recuerdas tu nombre? Cristian Gil. Cristian, bienvenido. Adelante con la presentación, por favor. ¿Puedes seguir? Bien, buenos días con los amigos, familiares, revisores. Mi nombre es Cristian Agila y voy a exponer lo que es mi componente de este proyecto, que es el módulo de Keylog. Síganme, por favor. Bien. Como introducción, vamos a revisar todas las actividades que se desarrollaron durante este módulo, actividades guiadas por la metodología de BR ya expuesta por mi compañero. ¿Sí? Como primera parte tenemos la investigación. Hicimos un análisis sistemático, una lectura sistemática de la literatura presente sobre cómo evadir las limitaciones éticas de los modelos de inteligencia artificial. ¿Sí? También se hizo una lectura sobre los keyloggers, qué tipo de keyloggers hay, qué tipo de features tienen estos keyloggers, y con esa información desarrollamos técnicas que más adelante usamos para desarrollarlo con inteligencia artificial. En el segundo punto, tal como dije, tenemos la generación del keylogger. ¿Sí? Con las técnicas que desarrollamos en base a la literatura, desarrollamos un keylogger funcional. Tercera parte, evaluación en un entorno controlado. Una vez desarrollado el keylogger en un entorno controlado y bajo un esquema de brecha sumida, se evaluó la detección del Snort IDS, del IDS Snort, frente al keylogger que desarrollamos. Una vez obtuvimos los resultados de esta evaluación, analizamos los patrones del keylogger, los patrones de red, y realizamos reglas personalizadas para el bloqueo de este tipo de malwares. Continúa, por favor. Bien, antes de continuar vamos a revisar algunos términos clave que son necesarios para el entendimiento de este módulo. Primeramente, keylogger. Un keylogger es un software o hardware que en su forma más básica es un registrador de teclas de un teclado. Sí, el keylogger es una de las técnicas de espionaje más antiguas en el mundo de la informática, ya que un teclado es el medio principal de comunicación entre la máquina y la persona. ¿Sí? Por el teclado circulan nuestros datos personales, nuestros datos privados, y por lo tanto tener un módulo, ya sea físico o de software, que nos ayude a capturar esta información, puede ser muy útil al momento de necesitar información privada, si fuéramos los atacantes, ¿no? LLMs, los LLMs son modelos grandes, modelos largos, son básicamente la IA, el motor de la IA que tanto ha surgido en estos años. ¿Sí? IDS IPS es un sistema de prevención de ataques. Este sistema lo que hace es analizar el tráfico de red y compara este tráfico de red con reglas predeterminadas para generar alertas o bloquear tráfico malicioso. Ingeniería de prompt es la disciplina que ha surgido con el auge de la inteligencia artificial. Esta disciplina consiste en generar prompts, generar texto sistemático que permita obtener respuestas deseadas de una inteligencia artificial. Bien, problemática. La problemática de un keylogger. Obviamente, si tenemos un programa o un software que nos está, un hardware o un software que está constantemente registrando las pulsaciones de nuestro teclado, es una exposición hacia nuestros datos privados, hacia nuestros datos corporativos, datos bancarios, ¿sí? Y por lo tanto es una herramienta muy usada en espionaje corporativo o por delincuentes informáticos en busca de robo de información, ¿sí? Tenemos limitaciones en cuanto a la detección de keyloggers. La literatura nos indica que hay muy pocos estudios relacionados con
el análisis de malware generado por inteligencia artificial. Sí, la investigación académica todavía está en un punto muy verde. Síguele, por favor. Bien, estado del arte, igualmente, como compartimos módulo, igualmente que mi compañero, ¿no? La ejecución de un análisis sistemático, que ya lo revisamos, identificación de artículos relevantes, evidencias de técnicas de prompt engineering y evidencias de evasión. Sí, es algo en común entre nuestros componentes del proyecto. Preguntas de investigación, que son las preguntas que deseamos responder con este módulo de Keylogger. ¿Qué técnicas se emplean para evadir las políticas éticas de los modelos de lenguaje de gran escala con el fin de generar código malicioso? ¿Cómo un Keylogger que cumpla con las características fundamentales de los Keyloggers modernos? ¿Cómo puede analizarse la interacción de un Keylogger en relación con su transaccionalidad de información entre cliente y servidor, considerando flujo de datos y puntos de intersección? Y finalmente, sígueme por favor. ¿De qué manera puede complementarse el IDS y PSSNOR para detectar eficazmente estos ataques generados mediante inteligencia artificial? Ya, la metodología, igualmente, DBR, 2 iteraciones de Prompt Engineering, la generación del programa mediante inteligencia artificial y la implementación y ejecución en el ambiente controlado. Aquí tenemos los resultados de la metodología. En primera instancia, el desarrollo del Keylogger principalmente se desarrolló en las etapas de diseño y construcción de la primera iteración y análisis y exploración de la segunda iteración, ¿sí? En la primera iteración lo que se definió fue la transaccionalidad del Keylogger, cómo va a funcionar. El Keylogger prácticamente se obtuvo de manera modular, ¿sí? A diferencia de otros módulos de mis compañeros, el Keylogger es un programa que se puede obtener con algo llamado Zero Prompt Shopping, que es básicamente preguntarle a una IA de maestría, en básicamente. O con Chapter Play, que es inducir a la inteligencia artificial a un escenario en el cual sea más propenso a dar código malicioso, código que en una instancia normal no debería dar. Se desarrolló modularmente y en la segunda etapa se consolidó estos módulos en un solo programa. Esta es la fuente del programa. Y bueno, de esa manera obtuvimos el Keylogger. ¿Puedes pasarle, por favor? Ya, aquí tenemos el funcionamiento, evidencias del funcionamiento del Keylogger. El Keylogger envía informes por correo electrónico, ¿sí? Informes que contienen tanto la captura del teclado como las capturas de pantalla de la máquina atacada. ¿Sí? ¿Puedes pasarle, por favor? Sí, aquí podemos ver los resultados. Primeramente, un texto crudo del registro de teclas, ¿no? Que a primera vista esto es muy difícil de leer para el ojo humano, necesita un análisis, ¿sí? Pero también el Keylogger cuenta con un módulo de formateo, ¿sí? Nos da el texto ya formateado. Este texto de aquí es básicamente esto. Sí, lo que el teclado lo lee la máquina lee como esto, en la pantalla termina viéndose así. Síguele, por favor. Sí, y las capturas de pantalla. ¿Qué está pasando? Listo, una vez desarrollado el Keylogger, como se mencionó, se lo analizó con Snort. En primera instancia, las reglas predefinidas de Snort no detectan un Keylogger. El Keylogger que trabaja por medio de envío de informes SMTP se puede confundir con tráfico de mail normal y por lo tanto es muy difícil de detectarlo. Nosotros desarrollamos una regla personalizada basada en patrones de comportamiento, patrones de tiempo, patrones de envío y logramos desarrollar una regla personalizada para que detecte el Keylogger. Una vez detectado el Keylogger pudimos bloquearlo, ¿sí? Estas son las evidencias de bloqueo. Y finalmente las respuestas, que están un poquito larguitas. A ver, en la primera pregunta, ¿qué técnicas se emplean para evadir las políticas éticas de los LLM? En resumen, las más útiles. Chapter Play, como mencionó mi compañero, Dan para instancias de código más complejas o simplemente Zero Prompt Shopping. Síguele, por favor. ¿Cómo puede analizarse la interacción de un Keylogger con relación a su transaccionalidad? Estampas de tiempo, sí. Patrones de envío, patrones de... Cuando abro cierta aplicación, siempre se está enviando tal información en cierto intervalo de tiempo. ¿Sí? Nuestro análisis se basó en eso. ¿Puedes seguir, por favor? ¿Y de qué manera puede complementarse Snort? Sí, como ya pudimos ver, las reglas genéricas, las reglas
las firmas estáticas no fueron suficientes. Se puede complementar con reglas específicas para ciertos malware y bloquear eficientemente todos estos amenazas generadas por la inteligencia artificial. ¿Listo? ¿Y conclusiones? Sí. Bueno, las conclusiones de nuestro trabajo. ¿Es posible usar LLMs para generar malware funcional? Sí. ¿Ingeniería de PROM extrae para evadir restricciones? Sí. Bajo una instancia normal, una inteligencia artificial no generará malware. ¿Snort necesita adaptación para patrones dinámicos? Sí. Snort es muy limitado en base a firmas estáticas entre ciertos tipos de malware. ¿Reglas personalizadas basadas en comportamiento refuerzan la seguridad? Sí, para ciertos tipos de software que tengamos identificados. ¿Investigación aporta el entendimiento de riesgos y en ciberseguridad? Sí, es necesario un mayor análisis de la literatura y la investigación académica. Sí, trabajos futuros propuestos, automatización avanzada, automatizar la generación de malware, ¿sí? Empaquetamiento de troyanos y payloads complejos. Este módulo asumió una brecha ya implantada en el sistema. Sí, no se empaquetó ninguno de estos malwares en un troyano o en alguno de esos tipos. Evasión adaptativa de IDS y IPS. Sí, si las firmas son dinámicas es mucho más difícil identificar un malware. Y eso de mi parte. Muchas gracias. Adelante, bienvenido. Usted es Luis Miguel. Tiene aproximadamente unos 8 minutos. Ya, ok, me presento, mi nombre es Luis Villamunga. Entonces yo les voy a hablar un poco de todo el contexto que ha relacionado a mis compañeros, pero enfocado a los ataques de fuerza bruta. ¿Qué es un ataque de fuerza bruta? Básicamente es como un algoritmo, un programa que simula ser una persona que ingresa credenciales, que hace todo ese tipo de actividades. Ya. Por un lado, vamos a ver lo que son Large Language Model. Por ejemplo, básicamente es ChatGPT, IA generativa, genera texto, genera todo lo que tú le pidas. Los adversarios desarrollan ataques adaptativos que evolucionan automáticamente. Este tipo de proyecto realiza lo siguiente: en base a las iteraciones obtiene mayores resultados, los algoritmos son mucho más eficaces y todo ese tipo de cosas. Y lo que son los IDS e IPS tradicionales se basan en detección estática. Básicamente estos tienen reglas definidas para poder detectar cierto tipo de tráfico malicioso, podría decirse. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Es evaluar las capacidades de los IDS, IPS para detectar ataques de fuerza bruta que hayan sido generados por estos LLM, ChatGPT y todos los demás modelos. Síguele, por favor. Ya. Vamos a hablar de la problemática. Bueno, ¿a raíz de qué nace esta investigación? Básicamente es ya que actualmente existe un compromiso masivo de lo que son credenciales empresariales, personales, accesos no autorizados a lo que vienen siendo sistemas, infraestructura crítica, como viene siendo, bueno, es términos más técnicos, SSH, RDP, y lo que es el core de todas las empresas, la información, base de datos. Por otro lado, el escalamiento de privilegios en sistemas operativos. Ahora, vamos a ver las limitaciones identificadas actualmente en este tipo de investigaciones, los cuales son el uso emergente de los LLMs para generar ataques polimórficos que sean adaptativos, la falla del análisis proactivo de los IPS y IDS frente a estos códigos dinámicos o códigos polimórficos. Y por último, la investigación académica limitada sobre este tipo de amenazas de IA, que es lo de hoy, digamos, por así decirlo. Ya, ahora vamos a ver el estado del arte. El estado del arte, hemos revisado varias literaturas, artículos científicos orientados a lo que viene siendo ataques de fuerza bruta, prompt engineering y todo este tipo de temas, digamos. Sí. Posterior se realizó un filtrado, digamos, de los artículos. Teníamos cerca de 400 artículos, fuimos evaluando quién eran relevantes y al final nos quedamos con 30 porque era lo que más nos aportaba. Tenemos ya, por último, las preguntas de investigación. Síguele nomás. Bueno, hacemos referencias a qué preguntas pretendemos responder con este tipo de investigación. La primera es qué tipo de técnica específica de prompt injection, jailbreak, permiten generar scripts funcionales que evadan restricciones éticas a los LLMs comerciales, no comerciales, open source. Ya.
Por otra parte, tenemos cómo pueden los ataques adaptativos modificar dinámicamente sus patrones temporales, contextuales, para medir los detectores IPS e IDS. Y por último, de qué manera pueden complementarse SNOR para detectar eficazmente este tipo de ataques. Síguele, por favor. Ya, ahora vamos a ver la metodología. La metodología es la misma que siguieron mis compañeros. Básicamente tenemos una fase que es Prompt Engineering, en donde nosotros vamos haciendo, probando prompts que nos permitan obtener, digamos, scripts funcionales, cada iteración mejorando dependiendo a la retroalimentación que tenemos en la fase de implementación y ejecución. Iterativamente podemos obtener resultados mucho más eficientes, acorde a las funcionalidades que se requieren. Por último, como resultado, bueno, vamos a describir un poco de las fases que se hicieron y todo ese tipo de cosas. Primero tenemos el reconocimiento y preparación. Básicamente lo que primero se hizo es recopilar información de personas, digamos que las contraseñas de todas las personas en un círculo. Esto se obtuvo y nosotros hicimos un análisis de patrones contextuales, es decir, vimos que por lo general tienden a poner nombres, fechas y ese tipo de cosas. Ese tipo nos va a permitir posterior determinar, digamos, que patrones que las personas usan, y también, por otro lado, vamos a abordar los patrones que generan los LLMs a la hora de, cuando tú le dices, dame un listado de contraseñas. Porque ahora, actualmente se ha dado eso, que como ya no quiero, entonces dame contraseñas y listo, me da contraseñas. Cámbiale nomás. Síguele. Ya. Básicamente ahora vamos a ver cuáles fueron, por así decir, los resultados de este tipo de proyectos, digamos. Por ejemplo, tenemos una implementación tradicional, es Hydra tradicional, realiza un timing de 80.000 segundos. Entonces lo que hace es simular conexiones paralelas, 4 atacantes, y realiza ataques de fuerza bruta. La detección es de 100%, ya que como existen patrones, digamos, por ejemplo, el tiempo es un patrón detectable por SNOR, y las alertas van de 15 a 20 minutos, y la evasión es ineficaz. Entonces, ahora, en base a realizando técnicas de prompt engineering, tenemos un script básico, en donde ahora vemos que la detección es de un 30%. ¿Por qué? Porque en la primera iteración, lo que realiza el LLM es crear un timing, digamos, tiempos aleatorios. Primero genera tiempos aleatorios y listo. Y con eso se logra... No, regresa. Ya. Ahora viene un Advanced Steel. Este algoritmo es mucho más sofisticado. ¿Por qué? Porque ya interviene en lo que es rotación de proxies, en donde él ya no simula estar en una sola máquina, sino simula estar aquí o donde el vecino y ese tipo de cosas, y con eso logra una evasión mucho más eficaz, que es ya del 70%, del 85%. Ya. Y por último, el Advanced Steels. Este ya no solamente integra las dos anteriores, sino integra lo que es obfuscación de payload y todas algunas técnicas que son mucho más avanzadas. Y con esto se logra una evasión del 100%. Por otra parte, tenemos la efectividad de técnicas de humanización comportamentales. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo le digo, en base a unas contraseñas, yo detecté patrones, por ejemplo, que utilizan fechas y todo ese tipo de cosas. Entonces, le doy la información de una persona y me genera un listado de contraseñas, pero va a ser orientada a la persona. Listo. Entonces vemos que en esta parte existen 3 tipos de perfiles cognitivos. Uno que va a ser novato, multitarea y experto. En esta parte se logra evidenciar una evasión tanto del 78% al 91%, ya que va registrando ciertos parámetros. Por ejemplo, digamos que tienes que ponerle sí o sí la fecha de nacimiento, utiliza caracteres especiales y ese tipo de cosas, y va a generarte contraseñas muy apegadas a la persona que quiere comprometer la seguridad, digamos. Y por último viene la rotación inteligente de proxies. Esta básicamente lo que hace es mejorar significativamente del 76% hasta tiempos de detección incluso del 631%. Ya, ahora vamos a ver la respuesta de las preguntas de investigación. ¿Qué técnicas específicas de Prompt Injection Jailbreak permiten generar scripts funcionales para evitar restricciones éticas de LLMs comerciales? Por ejemplo, a mí lo que me funcionó era el role inicialmente, pero después vamos haciendo change of rules, que es vamos iterando en el chat, cambiando el flujo. Digamos, no debes hacer eso, cambia el flujo y se logra unos scripts mucho más funcionales
y orientados a lo que yo realmente necesito. Ya. Ahora me dice, ¿cómo pueden los ataques adaptativos modificar dinámicamente sus patrones temporales contextuales para evadir la detección? Básicamente, lo que hace es timing, digamos, por ejemplo, yo simulo que estoy escribiendo o simulo que estoy, qué sé yo, realizando cualquier tipo de actividad y se obtiene un tiempo aleatorio y este va a ser distinto de cada proceso, digamos. Por ejemplo, puede ser 5 segundos para un caso, 2 segundos para el otro y así infinitamente. Ya. ¿De qué manera puede complementarse SNOR para la detección eficaz a ataques generados mediante la inteligencia artificial que no se ajustan a firmas predefinidas? Básicamente, ahora ya no requerimos de reglas predeterminadas, sino vamos a adecuarnos a reglas específicas que están orientados más a lo que es los LLMs, como puede ser, digamos, que patrones, reglas, expresiones regulares para contexto de una persona, de una población ecuatoriana, o digamos que basta que aparezca, por ejemplo, un nombre y una fecha, entonces se puede determinar que eso fue generado por inteligencia artificial si es que existe un timing más o menos elevado. Ya, las conclusiones. Bueno, los LLMs pueden generar ataques de fuerza bruta, funcionales en su 100%, dependiendo en cómo vayas interactuando y las funcionalidades que requieras, y veas, digamos que los logs de un servidor. Ya, las técnicas de jailbreak son claves para evadir restricciones éticas en un 98%. SNOR necesita una evolución hacia la detección de patrones adaptativos, no solo lo que viene siendo firmas estáticas o ya debería ser patrones cognitivos. Las reglas contextuales basadas en patrones LLM mejoran la detección significativa en un 34 a 78%. También tenemos la humanización comportamental, evade sistemas defensivos tradicionales en un 91%, como ya se indicó anteriormente. También los patrones culturales específicos, como ya sea, digamos, nombres o, digamos, por ejemplo, yo pongo algo que sea típico de aquí. Digamos, pongo, qué sé yo, chuyaquiteño 1, 2, 3. Ese tipo de cosas. Incrementa la efectividad de los ataques dirigidos en un 340%, ya que las contraseñas van orientadas a la persona. Ya. Y por último, la investigación aporta evidencia cuantitativa crítica sobre los riesgos de la inteligencia artificial en la ciberseguridad. Ya. Bueno, como para trabajos futuros, se pretende diseñar LLMs defensivos especializados tanto en las detecciones automáticas y todo, bueno, ya. Por otra parte, implementar adversarial training para inmunizar sistemas IDS y IPS contra técnicas específicas, digamos que la adaptación de proxies y demás técnicas que ya están implementadas actualmente. Por otro lado, tenemos que construir frameworks de red, team automatizado versus un blue team protegido por inteligencia artificial. O lo que vamos a hacer es tratar de plantear digamos que inteligencia generativa ofensiva. Ya, por otra parte, se pretende investigar técnicas de generación contextual para otros contextos culturales latinoamericanos, ya que nosotros tenemos, digamos, costumbres y todo eso, se basa en ese tipo de cuestiones. Y por último, evaluar la efectividad de contramedidas propuestas en entornos de producción reales, ya que esta fue aislado en un laboratorio simulado. Gracias. Sí, más que pregunta y en honor al tiempo, también quisiera hacer un comentario justamente a los tres, ¿no? Felicitarles por el trabajo realizado. Yo creo que el 90% de la investigación y del trabajo presentado se basó justamente en el gusano, el keylogger y el ataque de fuerza bruta que está incorporado con IA. Entonces, esa es la parte interesante que se queda en un esquema pedagógico, ¿no? Por temas éticos justamente. Mientras que la detección del SNOR estuvo en personalicé la regla y detecté, y el normal no detecta. El trabajo futuro que planteas es súper interesante y sería interesante también que puedan continuarlo, porque mi pregunta era justo eso, o sea, ¿pudimos hacer algo con IA para poder defendernos de la IA y los ataques? Y todavía no llegamos a eso. Entonces solamente es el comentario de que ya que está como trabajos futuros, habría que plantearlo porque sería muy interesante. Sí, o justo, perdón, la presentación anterior también era un ataque con IA, y entonces ya vemos que estamos avasallados por IA y los ataques que se puedan generar, pero todavía nos queda corto el cómo vamos a reaccionar. Pero estoy complementando lo que comentaste.
nuestro trabajo fue ofensivo. Utilizar la IA de manera ofensiva, pero también se puede utilizar la IA de manera defensiva. Aún así, como comentó un SOC, cómo implementar ese sistema de CIEM, cómo IDS puede tener ese modelo de aprendizaje automático y generar sus propios cortafuegos, por así decirlo, sus propios defensas para adaptarse a los incidentes. Excelente trabajo, muchachos. Felicitaciones. Perfecto, un fuerte aplauso. Como Facultad de Ingeniería de Sistemas queremos felicitar inmensamente a cada uno de ustedes. Nos alegramos por el trabajo realizado, como bien dice Jenicita, ¿no es cierto? Se viene otro mundo, se vienen otras cosas y otro tipo de ataques, ¿no? Entonces, sí debemos irnos preparando, ¿no? Y veo que han hecho un excelente trabajo, así que también a ustedes como familia les felicitamos inmensamente. Hoy están recibiendo la justa recompensa de todo su amor, de todo su sacrificio. Así que una buena tarde con ustedes. En el primer piso, por favor, vayan al primer piso, a la biblioteca, hay un espacio bonito para que compartan, se tomen fotos. Muy amables, gracias, buenas tardes.